Hace harto que no enseñaba, por como dijo la pastora, estábamos de viaje y fuimos pues a España. Eh, Recorrimos varias ciudades y una de ellas en Barcelona. Fuimos con mi esposa y con Dana a ver diferentes lugares. Había uno de ellos muy importante que no pudimos entrar porque había que pedir reserva con anticipación, y es una iglesia grande. Se llama la iglesia de la familia, de la Sagrada Familia. Es enorme, es muy bonita. Lo que pudimos ver por fuera, habían textos bíblicos, muy bonita, está en remodelación, y, y había mucha gente va de diferentes culturas, y esa no solamente es uno de los sitios de allí de Barcelona, sino hay otros más. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver, y tiene que ver mucho. Y me quebrantaba ahorita que la pastora decía, si esta palabra no es atravesada por el que está aquí, por el que 12, de aquí de Hebreos 12, y recordemos la enseñanza de hace 8 días, la pastora Paola hablaba de llevar la carrera, de, de que Dios como Padre nos corrige. ¿Y cuántos de nosotros no nos gustan las correcciones, no nos gustan que nos estén corrigiendo, no nos gusta ser amonestados porque nos hiere en nuestro ego, porque nos hiere en nuestro corazón, porque nos sentimos vulnerados? Y el autor de los Hebreos inicia estos versículos, o el Señor viene en un proceso conmigo. Y ha sido difícil, la hoy ha sido difícil, y yo le decía al Señor, estoy cansado, no me gusta sufrir, no me gusta pasar por la prueba, pero es necesario. Y el texto inicia, versículo 12, levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Y yo decía, bueno, ¿de qué camino está hablando? ¿Qué camino hace referencia aquí? Pues el camino de la fe. Cuando pasamos por pruebas y por circunstancias, lo primero que pasa por nuestra mente es, yo no quiero seguir por acá, yo más bien me devuelvo, cojo por otro lado, porque la vida de fe tiene un precio, hay que pagar el poder seguir la vida de fe. Pero el autor hoy nos dice que volvamos al camino. ¿Y cuál es ese camino? Y allí venía entonces el texto donde el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tenemos que volver a Cristo. Y hay otra porción que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y mire tan bonito que allí en el versículo 12 y 13 de Hebreos dice, sino que sean sanados, al final del versículo 12. O sea que a pesar de que el camino tiene complicaciones, a pesar de que el camino tiene espinas y nos vemos agobiados y abatidos, en ese mismo camino vamos a encontrar la sanidad, vamos a ser sanos. Y ya con esto empezamos entonces a ver que el autor aquí en la carta de los Hebreos nuevamente está dando a conocer
a esos hebreos que están siendo perseguidos o que quieren desviarse, que quieren volver atrás, les está animando a volver al camino y a tener una vida recta delante de Dios. El versículo 14 está hablando y menciona de la santidad. ¿Y qué santidad o de qué santidad está hablando? Entonces quiero que vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque ¿por qué se está hablando de una santidad cuando usted y yo sabemos que todos los días de una u otra forma estamos fallando, estamos pecando? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la humanidad sin Cristo está destituida, está apartada de Dios, de la gloria de Dios. Esa es la enfermedad, eso es lo que le aqueja a la vida espiritual del ser humano que no tiene a Cristo. ¿Y cuál es entonces la solución? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto para esa enfermedad? Ahora quiero que me acompañen. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que ese pecado que nos apartaba de Dios, en Cristo, ahora hemos sido justificados, hemos sido santificados. Entonces, cuando aquí el autor de la carta de los hebreos le dice a los hebreos que deben de llevar una vida santificada, es llevarlos a recordar que no es por obras, que no es por lo que ellos hagan. Y en nuestra vida hoy es recordar, no es por lo buena gente que seamos, no es por las cosas que hagamos, sino es por la obra de Cristo, porque Él nos justificó, Él nos santificó, y es esa santificación de la que tenemos que estar aferrados. Dice que sin esa santificación no podemos o no se puede ver a Dios, porque Dios es santo, dice su palabra. Pero nosotros constantemente fallamos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué debemos o a quién debemos estar aferrados y no soltarnos? Y con el ejemplo, o bueno, no el ejemplo, con el comentario que hacía la pastora de lo que ha sucedido allí en Estados Unidos, hay veces también en los cómics o en los dibujitos animados, muestran a las personas cogiéndose como de una estructura, de algo, para evitar que no se lo lleve el viento. Así es nuestra vida de fe. Vienen huracanes, vienen tempestades a nuestra vida y no podemos soltarnos, porque si nos soltamos, nos vamos a ir, nos vamos a perder. Por eso es necesario que nuestra vida sea día a día transformada a través de la obra de Cristo. Dios ya ha hecho todo, ya Él hizo lo más difícil. Ahora en nosotros está si queremos seguir o no ese camino. Y eso que Él hizo fue gratuito. Y siempre hemos hablado de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese regalo, eso gratuito que recibimos sin que nosotros tengamos que hacer nada
de nuestra parte más que aceptarla, más que decir, ok, yo la recibo y la atesoro para mi vida. Pero, ¿qué es lo más difícil? Uno diría, el camino de fe o recibir esa gracia es súper fácil porque es un regalo. ¿Y quién no le gustan los regalos? A todos nos gusta que nos regalen algo. Pero este regalo es el que menos la gente quiere. ¿Por qué? Pues porque cuesta. Porque ese regalo trae sus añadiduras. Y porque nuestra condición humana siempre nos va a llevar a buscar lo más fácil o lo que no nos duela. Y nuestro corazón es, dice la palabra, que es engañoso, es malo. Y aquí me enfrenté y me estrellé con otra realidad de mi vida. Y es que dice el texto allí en el versículo 15 que no dejen brotar raíz de amargura. Y cuando empiezo a analizar, me doy cuenta que en mi corazón hay amargura, hay raíz de amargura. Y esa raíz de amargura afecta a mi vida, afecta la vida de los que me rodean, mi esposa, mis hijos, en mi trabajo y claramente en la iglesia, porque pues todos venimos como una sola familia. ¿Y por qué entonces nos está diciendo el texto que no dejen brotar raíz de amargura? Porque eso puede contaminar a la iglesia. Porque cuando muchas veces he venido cargado, he venido con esa frustración y hay veces en mi rostro es muy visible, hay otras que trato de ocultarlo para que la gente no se dé cuenta, pero exploto con facilidad, hiero con mis comentarios. ¿Y eso qué ocasiona en la iglesia? Que el que de pronto me preguntó algo y yo exploté, pues cause dolor en su corazón. Y así empieza esa bola de nieve, ¿cierto? A crecer y a crecer. Y si en algún momento usted siente que tiene algo contra alguien, la palabra dice que se acerque, que pida perdón, que se ponga cuentas. Y si dice la palabra que si necesita vaya con un testigo, es necesario limar esas asperezas, es necesario no darle cabida al enemigo porque él quiere destruir, él quiere separar. ¿Y cuál es la mejor forma? Cuando yo tengo esa raíz de amargura y permito que eso me contamine, porque es fácil contaminar al otro. Si usted permite esa raíz de amargura, mi esposa decía, yo la veo como el óxido. Y yo pensaba, el óxido corroe, daña. Y sí, ese es un muy buen ejemplo. Entonces no permitamos que eso corrompa nuestra vida y peor aún, nuestra relación con Dios. En la oración del Padre Nuestro en Mateo, él dice, si no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar. O sea que el perdón o el perdonar no va a ser bienestares para al que yo estoy perdonando, sino va a ser para mí. Y ahí otra vez me enfrenté con otro muro, porque me cuesta perdonar y especialmente mi padre biológico no lo he podido perdonar por su ausencia, por muchas cosas. Pero el Señor me ha llevado a, hay que perdonar.
no por él, porque yo estoy llevando ese muerto ahí a cuestas, ya hay moscas al lado mío, porque el muerto está ahí pegado. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 14, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. ¿Cuánto nos cuesta aceptar? Porque es que nuestro orgullo es más grande. Y el viernes, cuando la enseñanza se me vino a pique, entonces ese orgullo floreció. El viernes, como comentaba, hicimos una retroalimentación con el pastor y ahí la enseñanza se me vino a pique. Y yo dije, esto está mal, esto no sirve, lo que había hecho lo eliminé. Entonces le dije a la mona, listo, venga, ayúdame. Mordiendo mi orgullo. Porque es que no es como Elber quiere, sino como Dios tiene establecido. Y mi esposa me recordaba el lunes en nuestro devocional, yo le decía, Señor, ayúdame para que esa palabra pase por mí. Y ahí es cuando yo digo, hay veces nosotros le oramos al Señor sin ser conscientes. Ah, sí, listo, venga para acá. Y cuando tuve que decirle a ella, venga, ayúdeme, porque me cuesta. Hay veces porque ella ve una cosa y yo veo otra y yo digo, venga, pero yo quiero hacerlo así o creo que es por acá. Ay, mi orgullo se vio expuesto. Así ella lo disfruta. Y reconocerlo no es fácil. Pararse aquí al frente y decirles, tuve que agachar la cabeza y yo le decía al Señor, soy de dura cerviz, me cuesta. Y el Señor me ha venido procesando. Y yo le decía al Señor, estoy cansado, porque es que duele. Es uno tras otro. Y eso duele, eso cansa. Pero qué tan importante es que cuando estemos en la prueba, estemos pasando por esa dificultad, los ojos no se desvíen hacia el mundo o hacia lo que no nos va a traer bien. Y aquí en el versículo 16 y 17 está hablando de un personaje que es Esaú. Vamos a leer el texto. Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer del 29 al 34 para entender un poco, bueno, quién es Esaú, por qué se hace referencia aquí en Hebreos. Repito, Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, es muy similar a la Reina Valera. Eso, gracias. Dice, cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo, cansado, le dijo a Jacob, por favor, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si hoy estoy a punto de morir? Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura.
¿Y esto qué tiene que ver o por qué en este versículo de Hebreos se está haciendo mención a Esaú? Porque él despreció, él menospreció esa primogenitura. ¿Y cuántas veces para nosotros es fácil menospreciar lo que Dios nos ha dado? Cuando es más fácil ir al mundo y hacer las cosas del mundo y decimos, no, yo prefiero mi carrera, estudiar, una buena estabilidad económica. Después yo me pongo a cuentas con Dios. Por ahora es mi vida. Quiero conocer, quiero viajar. Y en la oportunidad que Dios nos dio de poder viajar, yo le decía a la mona, bueno, a mi esposa, perdón, porque es mona, yo le decía, yo me quiero quedar, yo quiero quedarme más tiempo, conocer más, vivir más, es una cultura diferente, son otras cosas, como todo su pro y su contra, pero yo dije, ay, aquí es genial, se respetan las leyes, se le tiene, todo está aseado, bueno, no tan aseado, pero no se ve el basurero que aquí se ve, no hay ruidos de los carros, no, o sea, hay unas cosas geniales. Y yo, si solamente fueron en 3 ciudades que pudimos visitar, cuánto más conocer todas las maravillas del mundo. Y por eso es tan llamativo y por eso el enemigo quiere, venga, acá el mundo tiene tanto por ofrecer. ¿Y por qué inicié con el ejemplo allí de la iglesia de la Sagrada Familia? Porque cuando llegamos era tan maravilloso y tan chévere. Y yo sentía en mi corazón gritar, Maranata, Cristo viene. Y sentía ese ardor por gritar, Cristo viene, esto se va a destruir, esto no va a trascender. Pues yo me quedé callado, yo no le dije nada ni a mi esposa ni a Dana, y me quebranté y yo decía, la gente mirando todo esto y no conoce de Cristo, no conoce de lo que va a perdurar. Y bueno, ya seguimos en nuestro tour y ahí pasó el tema, pero en la enseñanza volvió ese recordar. Es fácil despreciar lo que Dios nos da, porque como es gratis, como no se alinea a lo que yo quiero, pues es fácil desviarse. Entonces, dígale ahí al que está a su lado, esfuércese por no menospreciar. Dígale al que está al lado, zarandelo, si se está durmiendo, zarandelo. Porque es que las cosas del mundo son tan llamativas. Pero no solamente es despreciar, no solamente es dejar a un lado lo que Dios nos ha dado, sino también lo que hoy podemos hacer como iglesia. Y aquí en el versículo, del versículo 18 al 21, está hablando de un suceso del Antiguo Testamento, haciendo ahí el recorderis, cuando Dios saca al pueblo de Israel, ellos, bueno, llegando, acampan cerca al Sinaí, y es cuando Dios le va a dar las leyes a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, suba. Y dice allí el texto, eso lo encuentran en Éxodo 20, ustedes lo pueden leer en la casa. Y dice que la presencia de Dios era tan estremecedora que cuando hablaba Dios con Moisés, eran
se escuchaban truenos, el monte temblaba, o sea, era lo que vemos hoy de lo que pasó en Estados Unidos, eso no hay comparación. Y decía, y Dios le dice a Moisés, haga un límite, establezca un límite, pero nadie puede pasar ese límite. Quien pase ese límite morirá, sea hombre, sea niño, sea mujer, sea un animal, lo que sea, quien pase ese límite morirá. Solamente Dios le permitió a Moisés que pudiera él subir. Y oh, sorpresa, porque nuestro corazón es malo, pues mientras él estaba ya juicioso, escribiendo en las tablas, el pueblo estaba ahí esperando y hagamos fiesta. Y resulta que hicieron fiesta, hicieron becerros para adorar y Dios se enojó. Fue tanto el enojo, vamos a leer Éxodo, acompáñenme conmigo, Éxodo, capítulo 20, versículo 18 al 20. Éxodo 20, 18 al 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa fue la advertencia. Pero ellos no escucharon. Hicieron altar, hicieron un becerro para adorar y Dios entró en ira. Si quieren profundizar, pueden leer Deuteronomio, capítulo 9, del versículo 11 al 20. Entró Dios en ira y dice, voy a destruir a este pueblo. No voy a dejar a nadie ningún recuerdo de este pueblo, solamente Moisés, y le dijo a Moisés que él sería o haría a través de él otra nación. Y Moisés intercede y no los mates, no los mates, no los destruyas. Leímos que Dios y Moisés le dice, venga, ustedes van a ser probados, su fe va a ser probada. Mientras yo estoy allá, ustedes estén acá haciendo lo que tienen que hacer. Pero ellos se desviaron. Porque dice allí la palabra que es un pueblo de dura cerviz. Y yo le decía al Señor, sí Señor, yo soy un hombre de dura cerviz. Notemos que el pueblo no hablaba directamente con Dios, había un impedimento. Habían límites que no se podían cruzar. ¿Era Moisés ahí el que estaba intercediendo o era ese mediador entre Dios y el pueblo? Ahora, en el versículo del 22 al 24 vemos la cara opuesta. Vemos hoy lo que podemos hacer y es la gracia. Dice que nos podemos acercar al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. Gracias a la obra de Cristo ya no necesitamos un intermediario. Ya podemos ir a la presencia de Dios, ya podemos estar allí con Él. Ya no hay truenos, ya no hay relámpagos, ya no hay muerte,
podemos entrar confiadamente. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 23. Hebreos capítulo 10, 19 al 23, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hoy usted y yo podemos entrar confiados a la presencia de Dios sin el temor de la muerte, sin el temor de ser desechados. Y el viernes, dentro de lo que traté de orar porque no quería orar, porque yo dije, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué lo que estaba haciendo está mal? Entonces, soy yo el que estoy dejando de entrar al lugar. Las puertas están abiertas, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para el que está afuera, que no conoce de Dios y que está en esa posición de que no puede llegar a Dios. Ya para terminar, el versículo 25 y 26 nos hace una advertencia, y es: cuidado de desechar al que habla. Porque claro, estamos en la gracia. Hoy nada nos impide entrar a la presencia de Dios. Pero no podemos jugar con esa gracia. No podemos decir, yo hago y deshago, que para eso Dios me perdona porque estamos en la gracia. Ese tiempo donde nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo. Ese tiempo donde podemos ir y Él nos perdona, porque dice su palabra, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso no puede ser razón para que estemos pecando deliberadamente. Sí, tenemos que luchar contra no pecar deliberadamente. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo a ayudarnos. Pero tengamos cuidado de desechar su palabra, lo que Él nos ha dado. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 11. Es así, para que me la coloques ahí, porfa. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hasta ahí, hasta ahí. Todo esto
va a perecer, todo esto será destruido, todo lo que vemos será destruido. Pero la promesa que tenemos es que ahora hemos recibido un lugar en esa nueva Jerusalén, en el monte de Sión, un lugar donde nada será quebrantado, no es un lugar donde haya corrupción, no es un lugar donde se vaya a destruir, lo contrario, es el único lugar donde vamos a estar a salvo. Ese lugar está ahí, depende de nosotros si escuchamos, si permanecemos y cómo no, con eso que nos han dado, llevar a otros. El Señor, si quiere, hace mucho hubiera venido. Y cada día vemos más el cumplimiento de su palabra. Y si no lo sabían, ahí les cuento un chisme. Esto va a empeorar. Vendrán cosas peores. Pero ese lugar que no va a ser tocado, que no va a ser inconmovible, ese lugar donde será nuestro refugio eterno, podemos acercarnos a Él por la obra de Cristo. Y si usted hoy quizás como yo me he sentido que ni soy de aquí ni soy de allá, que no tengo una razón para vivir, que la vida me ha dado tan duro que ¿por qué me pasa esto? Si las cosas no salen como cada uno quiere, todo esto va a pasar. No nos aferremos a nada de lo que este mundo nos ofrece, porque todo va a perecer. Esa iglesia hermosa que está y todos los lugares, las maravillas, todo va a ser destruido. Busque estar en el lugar perfecto. Y el título de la enseñanza es: venga y viva pleno. ¿Dónde está la plenitud? En Cristo. Porque Él dice que Él fue a prepararnos lugar. En cualquier momento el Señor viene, que nos halle esperándolo y siendo fieles a Él, que le sirvamos, como dice aquí Hebreos, con temor reverente, pero no ese temor de castigo, no ese temor porque me toca, porque si no sirvo, la pastora Paola o el pastor Dani se ponen bravos y de pronto no me dan pan y tinto, o porque me hacen el feo, entonces no, yo sirvo porque toca. No, nuestro servicio debe ser por agradecimiento, porque gratuitamente estamos en ese lugar donde va a ser la plenitud. Y sí, cuesta, claro que cuesta. Póngase en pie.